¿Vale? Bueno, el día de hoy vamos a ver epilepsia, que es uno de los temas más complicados de medicina interna. Voy a preguntar quién quiere ser voluntario, quién me quiere decir qué es epilepsia, aunque ustedes saben qué es epilepsia. ¿Puede ser un sobreestímulo de las neuronas fuera de control o sobreestimuladas? Menos, como tal, la epilepsia es una enfermedad. Bueno, tú me dijiste bien, pero más o menos tú me dijiste como la definición de una crisis convulsiva. Es una respuesta exagerada neuronal, ¿no? Que es por neurotransmisores excitatorios. ¿Qué es cierto? Dos o más crisis convulsivas en un periodo mayor de 24 horas sin ser provocadas. Sin ser provocadas, esa es una. Bueno, ahorita yo les voy a mencionar lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que es la definición, la fisiopatología, clasificación, cuadro clínico, diagnóstico, el tratamiento y al final vamos a ver un caso clínico. ¿Vale? Esto lo voy a sacar de la guía clínica, definición y clasificación de la epilepsia. Esta es de la revista mexicana de neurociencia. Esta es del año 2020, es reciente, y son autores que son del Hospital Siglo XXI, del Hospital Christus, el de Puebla, etc. Son varios autores, ¿vale? Es reciente, del 2020. Y también les voy a mencionar un poco lo que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que se modificó la definición en el 2017 y la clasificación también se modificó, la vamos a ver hoy. Pues como tal, la definición de epilepsia es una enfermedad cerebral, ¿vale? Es crónica no transmisible que va a afectar aproximadamente a 50 millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del cuerpo, ya sea parcial, que son las que se generalizan solamente por un hemisferio, o las que son complejas, que son dos hemisferios cerebrales. Y en ocasiones se acompañan de una pérdida de la conciencia y control de la función intestinal o vesical. Esta definición clínica operativa es de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Es la definición que actualizaron en el año 2017. Y tenemos, la epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes. 1, al menos 2 crisis no provocadas con mayor de 24 horas de separación, que es lo que nos mencionaba su compañera. 2, una crisis no provocada o refleja con una probabilidad de presentar nueva crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia en al menos el 60% tras la aparición de 2 crisis no provocadas. Y la tercera es un diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Como que sería aquí, como un síndrome de Lennox-Gastaut o algunos síndromes de esos genéticos que se dan desde la infancia, por ejemplo. ¿Sí? Esta parte de aquí abajo es muy importante. Se considera que la epilepsia está resuelta en los sujetos con un síndrome epiléptico dependiente de la edad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, síndromes como Lennox-Gastaut o síndromes así, tienen más o menos hasta los 5, algunos hasta 10 años hasta que aparezcan las epilepsias. Después de esos 5 años, si pasan 10 años sin presentar crisis convulsiva, ya es una epilepsia que remite, ¿vale? O en aquellos que se han mantenido crisis durante los últimos 10 años y que no han tomado medicamento antiepiléptico durante al menos los últimos 5 años. También estos pacientes ya se considera que está resuelta la epilepsia. ¿Sí? Bueno, para hablar de epilepsia hay que recordar un poquito de los neurotransmisores del sistema nervioso central. Aquí se los dividí más o menos por lo que hacen. Todos nos importan, claro que sí, pero en este tema el que más nos importa son los excitadores y los inhibidores. En este caso, los excitadores, que es el glutamato y el aspartato, son los que se van a activar. ¿No? Y los inhibidores como el GABA. Todos los demás se los mencioné aquí en este cuadrito para que lo tengan como que en cuenta. Pero en este tema es los excitadores y los inhibidores. Y bueno, aquí les puse una imagen de cómo es que se va a producir todas estas señales y crisis convulsivas. Primero, para que se lleve a cabo, ¿qué necesito? Una exagerada respuesta de las neuronas. ¿Cómo va a suceder eso?
Pues que voy a tener un potencial de acción. ¿Cómo voy a tener un potencial de acción en las neuronas? Pues que debo de, primero se van a abrir los canales de sodio. Al entrar el sodio, lo que va a hacer es activar los canales de calcio. Se activan estos canales de calcio y entonces ahora sí se van a liberar lo que son las vesículas con los neurotransmisores. En este caso, ¿qué neurotransmisores decimos que eran? Los excitatorios, el glutamato y el aspartato. Estos se van a activar también los receptores de acetilcolina. Esto nos va a llevar a que se active el potencial de acción. Una vez activado el potencial de acción, se va a ver una respuesta tras otra, tras otra, tras otra, y es cuando tenemos las crisis convulsivas. En este otro esquema les puse el axón, la parte externa y lo que pasa dentro del axón. Entonces es muy importante recordar esto, la membrana, y lo que hace que se empiecen las crisis, son lo que es la entrada de los canales de sodio primero, luego la apertura de los canales de calcio, luego los canales de potasio dependiente por voltaje y la activación de la bomba de sodio y potasio. Todo esto para que se pueda activar. Aquí. Es un breve recordatorio. Ahora, bueno, les quiero dejar claro una cosa. La epilepsia dijimos que era una enfermedad cerebral, ¿vale? Condicionada por múltiples crisis convulsivas, determinadas por alguna etiología. La crisis convulsiva, ¿qué es entonces? ¿Alguien que me diga que es una crisis convulsiva? Bueno, más o menos una crisis convulsiva es como la primera definición que nos dio la compañía. Es una respuesta exagerada de los neurotransmisores en las neuronas. Una crisis convulsiva. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene una crisis convulsiva, eso no lo hace ser epilepsia. Una crisis convulsiva nada más. La epilepsia presenta múltiples crisis convulsivas, como ya vimos la definición de la isla. En la Liga Internacional contra la Epilepsia tienen que ser 2 o más con un espacio de 24 horas. O que ya tenga yo un paciente que tenga diagnosticado un síndrome epiléptico, como que les mencioné de notificación, y esos que se diagnostican en la infancia, con nacimiento. Entonces, esta es la nueva clasificación del 2017, es la que modificaron. Ellos la modifican como la clasifican focal, generalizada y desconocida. La focal es lo que antes se llamaba parcial. Son aquellas que se desencadenan por la activación de un solo hemisferio cerebral. Las generalizadas son 2 hemisferios, que son las que llevan a cabo las crisis convulsivas. Y las conocidas, aquellas que no sabemos hasta que nosotros hagamos estudios de gabinete, o estudios más avanzados. Tipo de epilepsia, focal generalizada, combinada generalizada y focal y desconocida. Todo esto nos va a llevar al síndrome epiléptico, ¿sale? Ahora, teología de las crisis, así nos lo clasificaron desde el 2017 en estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria y desconocida. Estructural, como que se les ocurre que puede ser un tumor, un astrocitoma, más, otro tumor que esté en la silla adulta, una hipófisis, ¿no? Todo eso es estructural. ¿Qué otra cosa puede ser estructural? Una hemorragia intracraneal es estructural, porque lo que hace es a nosotros aumentar la presión intracraneal y eso te puede ocasionar desconocidas. Genética, como los síndromes que les mencioné, infecciosa, meningitis, cisticercosis, también te puede ocasionar. ¿Vale? Metabólica, síndrome urémico, encefalopatía hepática y otras. Inmunitaria, pues padecimientos como VIH, que también se relacionan con estos padecimientos, sobre todo cuando ya tienen un nivel avanzado de la enfermedad. Y de causa desconocida, pacientes que tienen diagnosticado síndrome epiléptico y que no se les encuentra ninguna de las causas anteriores mencionadas aquí. Bueno, aquí vamos a repasar inicia focal. Como les mencioné, focal, ahora, antes eran las que se conocían como parciales. Generalizadas antes se conocían como complejas. ¿Sí? Ustedes agarran un libro de hace muchos años, los van a encontrar así. Quiero que sepan que es lo mismo. Ahora, pues aquí vimos, las focales pueden ser
que el paciente esté con la conciencia conservada o con la conciencia alterada. ¿Sí? Entonces se van a clasificar de inicio motor, atónica, clónica, espasmo epiléptico, hipercinéticas, mioclónicas, tónicas. De inicio no motor, cómo detener la conducta, que solo tengan situaciones autonómicas, sensoriales, emocional o cognitiva. De inicio generalizado tenemos las motoras, tónico-clónicas, clónicas, tónicas, mioclónicas, mioclónico-tónico-clónicas, mioclónico-atónico, atónico y espasmo epiléptico. Y están las de ausencia, que estamos hablando. De inicio desconocido, tenemos que clasificar en motor y en no motor, y no clasificado. Ahora aquí, dentro de las motoras, tenemos atónicas, clónicas, tónicas, ¿no? Entonces, las atónicas, aquí es donde se pierde el tono muscular del paciente, ¿sí? Sobre todo las van a ver en epilepsias en niños, como la de Lennox-Gastaut u otras. El niño de lo que está caminando, después se pierde el tono muscular. Me parecía que en las mallas aquí, pero se pierde totalmente todo el tono muscular del paciente. Las clónicas, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles son las clónicas? ¿No sé? Eso es cuando hay están muchas fuerzas. Ajá, es una contracción. La tónica es una contracción. La clónica, Hay movimiento. movimiento. Contracción, movimiento, son tónicas clónicas. Las atónicas. Y las de ausencia. Las crisis de ausencia se van a dividir en típica y atípica. En típica, el paciente está como si estuviera leyendo y se baja. Tú le hablas y no hace nada, pero no tiene motor, no tiene tónicas, no tiene clónicas, no tiene nada, simplemente se va unos minutos y regresa. En esos minutos no te escuchó, pero tampoco perdió el tono muscular como las atónicas. La otra, que sería la atípica. Estas atípicas, el paciente tampoco tiene convulsiones crisis tónico-clónicas, pero aquí sí puede tener pérdida del tono muscular. Y están las mioclónicas y las mioclonías palpebrales, que son aquellas que solo se van a observar en los ojos. ¿Qué pasa? No sé, pacientes que, por ejemplo, de repente están con los ojos todo el tiempo. Eso es una convulsión, una crisis convulsiva. ¿Sí? Palpebral. Y bueno, esto es importante, pues se lo puse aquí. Dependiendo del área que afecten, vamos a tener diferentes síntomas, signos que podemos ver en los pacientes. Si hablamos de la corteza motora, vamos a tener contracciones musculares. Pueden ser de la cara, brazo o piernas de un solo cuerpo. Si es de la corteza sensitiva, vamos a tener hormigueo, dolor en distintos segmentos corporales, alteraciones visuales, ilusión, alteración auditiva, sensación de sabores anormales, como que perciban un sabor amargo o ácido, cuando no están comiendo nada, la sensación de déjà vu o retrovu. Y la corteza temporal, conductas automáticas inconscientes, movimientos repetitivos de la boca, síntomas afectivos, también los pacientes pueden estar riendo o llorando y están teniendo una crisis. Aquí les mencioné un poco sobre el diagnóstico. Entonces, las crisis convulsivas, el diagnóstico se hace clínico, solamente viendo al paciente. Yo sé que está teniendo una crisis convulsiva o no. ¿Qué puedo saber si es una crisis convulsiva o una crisis psicógena? Pacientes esquizofrénicos o pacientes que tienen otros trastornos psiquiátricos. Bueno, tengo un paciente que aparentemente tiene crisis convulsivas tónico-clónicas. ¿Qué debe de presentar mi paciente para que sean reales? Debo yo de explorar el reflejo pupilar con la luz. Si no responde la luz, es que es una crisis convulsiva verdadera. Si responde la luz, puede ser psicógena o puede estar falseando el paciente. A veces en las crisis convulsivas puede haber una pérdida del control de esfínteres. No siempre la tenemos, ¿vale? Pero son como que las principales cosas que nos ayudan a nosotros a identificar. Antes se decía mucho que para que una crisis convulsiva fuera verdadera,
el paciente tenía que estar totalmente con pérdida de la conciencia. La actualización de la ILA del 2017 nos menciona que pueden estar conscientes. ¿Sí? Hay que tomar esa parte. Importante. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, como les mencionaba, las crisis convulsivas se diagnostican clínicamente. Veo un paciente, veo este reflejo pupilar, que es lo que tengo a la mano, y así está en el hospital más pobre del mundo, reflejo pupilar lo voy a poder observar. Ya veo y ya corroboré que es una crisis convulsiva, ya la puedo yo diagnosticar entonces como una crisis convulsiva. No necesito más estudios, ¿sale? Para el diagnóstico de epilepsia, como dijimos en la definición, 2 o más crisis convulsivas con una separación de más de 24 horas. Tiene que presentar ese paciente. Para esos pacientes sí tengo que hacer un protocolo de estudio. Protocolo de estudio que solicita muchas cosas, que les voy a mencionar ahorita. Una de ellas es el electroencefalograma. Este tiene una sensibilidad de 43 y una especificidad de 50. Son bajas. El otro es un electroencefalograma continuo. Es como un Holter, que es un electrocardiograma 24 horas, pues es un electroencefalograma 24 horas. ¿Sí? El otro es una video electroencefalograma. Este es el que tiene mayor especificidad, hasta el 100%, y una sensibilidad del 80%. Es el mejor diagnóstico para epilepsia. Video electroencefalograma. Si estoy en un hospital, en un centro de salud maestro, con un electroencefalograma. Otros estudios que podemos hacer, TAC, resonancia magnética y sobre todo si yo estoy sospechando de una etiología estructural, como habían dicho ustedes, alguna tumoración, alguna hemorragia, tengo que pedir una TAC, ¿están de acuerdo? O una resonancia si estoy pensando en un astrocitoma. Las convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o hasta contracciones musculares, hasta convulsiones prolongadas y que sean muy graves. Su frecuencia puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. Este cuadrito es tan bonito porque aquí está lo que yo les mencionaba. Cómo sé que es una crisis epiléptica, cómo sé que es un síncope y cómo sé que es una psicófona. A veces los pacientes llegan a urgencias y quieren que los atiendan rápido y se ponen ellos a falsear crisis convulsivas. ¿Cómo sé que no me está mintiendo? Bueno, esta tabla me lo está diciendo. ¿Vale? Actividad motora, si es una crisis epiléptica o una crisis convulsiva, patrones típicos convulsivos clónicos y van a tener un aura y van a tener un periodo posterior. Si son psicógenas, va a ser una actividad motora ambulante con pausas súbitas. Y aquí dice, movimientos rítmicos van a ser raros en la epilepsia y ocasionales en las psicógenas. Otra cosa, el llanto ictal. El llanto después de las convulsiones es muy raro en una crisis epiléptica. Muy raro, me quiero referir, menos del 5%. Y un paciente que está fingiendo, pues es muy ocasional que después de presentar una crisis convulsiva, no es crisis convulsiva, tenga llanto fácil o la habilidad emocional. ¿Sí? Esto es lo que les mencionaba, reflejo pupilar a la luz. A menudo abolido. Es una crisis convulsiva pura, de verdad, real, no fue. Va a estar abolida, no va a responder a la luz. Si es falsa, va a responder a la luz, porque no está teniendo ninguna descarga a nivel del sistema nervioso. ¿Vale? Y una reactividad ictal. Reactividad ictal se refiere a que después de las crisis convulsivas y crisis epilépticas, el paciente esté como muy irritable o muy quieto. Es muy raro en las epilépticas, porque lo más común es que el paciente esté en un estado de somnolencia después de una crisis convulsiva. Y en las crisis psicógenas, que no son verdaderas, lo que vamos a tener es que son preservadas. ¿Sí? La duración de la crisis, no hay un consenso como tal, que nos diga si es epiléptica dura tanto, si es por otra cosa dura tanto, no existe. Pero lo que sí existe es que es muy raro que duren más de 2 minutos. Si es real, debe de ser menos de 2 minutos. Si es un paciente que de verdad tiene crisis convulsivas y dura más de 2 minutos, hay que tener cuidado para no pensar que tenga una estatus epiléptica, sobre todo si no recupera el estado de conciencia. Y la mordedura de lengua, pues no es rara en la real ni en la psicógena, pero en la real es de manera lateral. Y en la psicógena va a ser de manera en la punta de la lengua.
No sé si a ustedes les ha pasado, ya veo pacientes que fingen una crisis convulsiva. Pues tú los vas a lejos y les crees, la verdad. Para que te acerques, que algunos que están convulsionando y te están hablando, están conscientes, no tienen la pérdida del reflejo pupilar, no es una crisis. En cuanto a las crisis, podemos ver que se van a dividir en varias etapas. Una de ellas, la principal, es el aura, le siguen las crisis convulsivas y ahí sigue el estado posictal. El aura, ¿qué es el aura? Es una actividad motora o sensitiva, autonómica o psíquica que precede a una crisis convulsiva. Puede estar caracterizada por dolor gástrico, por mareo, por vómito, fosfenos, acúfenos, sensación de déjà vu e ilusiones. Crisis convulsivas van a ser tónicas, clónicas, atónicas y tónico-clónicas. Y la clasificación que vimos anteriormente de la ILA del 2017. Y el estado posictal. Ahorita vamos a hablar del estado posictal. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el aura. Aura. ¿Qué tipos de aura conocen? ¿O cómo han visto ustedes un paciente o qué han leído del aura? ¿Cómo se puede presentar? Normalmente son dolores muy generales, dolor de cabeza, que dan lucecitas, que se sientan mareados, de la nada se paran y aplican las cinturas, el pie como con mareos, son dolores muy generales. Así es. Todas esas son reacciones sensitivas. Algunas, si se dan cuenta, la mayoría de las obras no son motoras. No voy a tener movimientos repetitivos. No voy a tener nada de eso. Son sensitivos. Si el paciente te dice, tengo dolor de estómago, voy a empezar a convulsionar después. Digo, si ya sabemos que tiene una historia de epilepsia o de crisis convulsiva. Otra cosa que es muy importante que les agregué aquí es la de ilusiones. ¿Qué es una ilusión y qué es una alucinación? ¿Saben la diferencia? La ilusión es con respecto a algo que existe en la realidad, o sea, que no está en ese lugar, y la alucinación puede ser una alteración de algo que no existe, que no es real. Que no es real. ¿No? Esa es la diferencia principal. ¿Por qué les pregunto? Porque esto de ilusiones y alucinaciones es muy importante también para identificar si es una crisis convulsiva real o si es una crisis convulsiva psicógena, sobre todo en trastornos psiquiátricos. Hay pacientes que llegan y dicen, no, pues es que ya no ha tenido crisis convulsivas, ya no ha tenido crónicos, ni clónicas, pero veo sombras y las veo distorsionadas. Eso, ese pequeño dato que está diciendo el paciente, es un aura, es una ilusión. Y eso puede preceder a una crisis como tal, ya dándonos daños motoras. ¿Okay? El dolor de cabeza también, el dolor de estómago, mareo, vómito, también son auras. El sentimiento, el famoso sentimiento de déjà vu, siento que esto ya pasó, también es un aura con una crisis convulsiva. Sí. También está su contraparte. Siento que va a pasar esto. Contraparte del déjà vu también es un aura. Sobre todo porque han sido los pacientes, la verdad, como urgencias, llegan diciendo eso, esto está loco. No, probablemente esté loco, sí, probablemente no lo esté, probablemente sea un aura de una crisis convulsiva. Hay que tomarlo en cuenta. Para las crisis convulsivas ya se van a presentar, desde la clasificación que vimos anteriormente de Lila, tónicas, clónicas, atónicas y tónico-clónicas. Como les mencionaba, las crisis convulsivas de epilepsia tienen la generalidad de durar menos de 2 minutos, tener aura y tener un estado posictal. El estado posictal es el estado de recuperación del paciente. Ahora, el estado posictal se caracteriza por el estado de somnolencia, sobre todo, cefalea, confusión y dolor muscular. Es somnolencia profunda. Y entre estado dura desde algunos minutos hasta algunas horas. Si el estado posictal dura más de una hora, hay que preocuparse y estar vigilando más al paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo confundir mi estado posictal con que el paciente no recupera el estado de conciencia. ¿Sí? Vamos a mencionar algo de eso en el caso clínico. En cuanto al tratamiento, les puse aquí la tabla que es de la última TTC. Están las dosis recomendadas, las presentaciones con las que contamos aquí en México y el tiempo, los efectos adversos, así como las interacciones. Entonces tenemos la carbamazepina, la fenitoína.
Lo que nosotros más usamos es una crisis epiléptica, que esté en urgencias, que llegan por urgencias al hospital por eso, es la micoína. Claro que si tu hospital estás en un buen hospital y tienes un mejor medicamento, como astromacina, ¿cómo se da la penicoína? Vía oral 100 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Aquí viene alguna de estos efectos adversos: náusea, vómito y discardia. Los efectos adversos en cuanto al tratamiento de epilepsia o de crisis convulsiva son muy importantes tenerlos en cuenta, porque esos son pacientes que fueron una sola vez en su vida a neurología y de ahí les dejaron una dosis de carbamazepina y ya no fueron a seguimiento con neurología, entonces de repente llegan por esta. Yo no pregunté si tomaba de fenicoína, lleva 10 años tomando fenicoína. El nistagmo es un efecto adverso esperado de la fenicoína. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la carbamazepina nos menciona anemia plástica, glomerulositosis. Yo tengo un paciente con anemia plástica, pues también tengo que preguntar sus antecedentes. Si entre uno de ellos está que toma carbamazepina, pues ahí puede estar de razón. Claro que tenemos que hacer un protocolo de estudio para completar la patología que sospecha. Otra de los medicamentos, fenobarbital, este también está en la guía práctica clínica, dan 100 a 200 miligramos al día. Y bueno, los efectos adversos principales es somnolencia, ataxia, insuficiencia respiratoria. Tenemos la gabapentina, que también nos puede ayudar. Esta es vía oral de 300 a 700 miligramos cada 8 horas, solo que la gabapentina se ha dejado de utilizar un poco por la aparición de los nuevos antiepilépticos que hemos tenido en el mercado. Otro es de la motrigina, esta viene vía oral, son 25 miligramos por día. La motrigina se da la dosis, se tiene que ir incrementando. No puedes tú dar una dosis de 25 miligramos al día por 5 años. Yo inicio con 25, en los 15 días incremento a 50. 50 se va a quedar por 3 semanas, de ahí lo voy a seguir a 100. Y de ahí vamos a seguir con un seguimiento por electroencefalograma. Y aquí tenemos otro de los más comunes, que es levetiracetam. El levetiracetam va a venir vía oral de 1000 a 3000 miligramos al día en dosis dividida cada 12 horas. Efectos adversos principales: somnolencia otra vez, astenia, mareo, vértigo, convulsión, depresión, labilidad emocional. Entonces, si se dan cuenta, esta tablita, que es la que trae la guía práctica clínica, la mayoría de los efectos adversos son somnolencia. Bien, entonces, ahora sí, ¿quién me dice qué es la epilepsia? Son más de dos. No, en 24 horas. La enfermedad cerebral que se caracteriza por Tener 2 episodios breves, con un periodo, bueno, de movimientos incontrolados, un periodo de 24 horas de separación, no provocados, no provocados. ¿Qué me refiero con no provocados? de que no hubo un No estímulo. hubo Que no hubo nada. un estímulo anterior como qué? De la tele, fiebre, infecciones, Ajá, Traumatismo. traumatismo mental, hipoglucemia también me puede dar. Y entonces ya no entraría en esta definición de la ILA de 2017. Entonces, vamos a repetir la definición de epilepsia para que se nos quede todo grabado. ¿Vale? Una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes tres: al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación. Eso ya se puede definir como una epilepsia. 2, una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nueva crisis durante los 10 años siguientes. Similar al riesgo general de recurrencia, al menos 60% tras la aparición de 2 crisis no provocadas. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo tengo un paciente que llega con 2 crisis convulsivas con separación de más de 24 horas, yo tengo un 60% de riesgo de que sigan produciendo los próximos 10 años. Y por lo tanto, entonces yo tendría que incluirlo en un protocolo de estudio para epilepsia. ¿Sí? Y número 3, el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, como los que mencionamos anteriormente, el cual, el Lennox-Gastaut o algunos otros. Yo tengo ese diagnóstico, entra en la definición de epilepsia. Y recordando, la epilepsia está resuelta en los sujetos con síndrome epiléptico dependiente de edad.
sea, si yo tengo un niño con síndrome de Down que ya cumple los 15 años, ya está saliendo de la definición operacional por edad, ya debería tener una epilepsia razón. Si no es así, yo tengo que meter a ese niño, que ahora ya tiene 15 años, a un protocolo de estudio para ver cuál es la etiología de la epilepsia. Entonces ya no entraría en un síndrome genético. Y, o también aquella que se ha mantenido sin crisis durante los últimos 10 años sin tomar medicación, los últimos 5 años. Entonces, eso ya se considera una epilepsia resuelta. Es como que la definición es muy importante para que ustedes sepan cuándo es una epilepsia, cuándo es una crisis convulsiva simple, común y crónica. Recordando la clasificación del INAI, vocal generalizada y desconocida, vocal antes llamada parcial, generalizada antes llamada compleja y desconocida. Las múltiples etiologías que mencionan en la guía: estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunitaria o de plano desconocida. ¿Sí? Y le traje un caso clínico. Vale. Paciente masculino de 23 años de edad que presenta sensación de déjà vu. Durante aproximadamente 2 minutos tiene sensación de déjà vu. Posteriormente sufre una caída de su propio plano de sustentación. Después tiene un episodio de crisis convulsiva tónico-clónica generalizada de aproximadamente 2 minutos al terminar esta. No recupera la conciencia, por lo que deciden traerlo a urgencias. En urgencias lo encuentran con una escala de coma Glasgow de 8 puntos, por lo que deciden intubarlo. Y posterior manejo en piso de medicina interna. Comorbilidades del paciente, ninguna. Antecedentes: tiene un padre con diabetes mellitus en tratamiento y una madre con hipertensión en tratamiento. Él se desconoce de enfermedades crónicas. Entonces, aquí tenemos un caso clínico. ¿Qué es importante en un caso clínico en un paciente? El sexo, la edad, saber los antecedentes, heredos familiares también es importante en la epilepsia. Porque si tú no preguntaste, no te enteras. A lo mejor tiene un tío, un abuelo que sufrió de epilepsia. O tienen a veces familiares que tienen tíos que tienen astrocytomas o tumores, y ellos tienen una predisposición genética a formar tumores independientes. Todo eso se tiene que preguntar al cardiólogo. Ahora, viendo todo esto, ¿cuál es el diagnóstico más probable que presenta este paciente? Una crisis. Ictus isquémico transitorio, un traumatismo craneoencefálico, una crisis epiléptica o una tumoración del sistema nervioso central. ¿Qué creen que le haya pasado? Pero nos vamos a desglosar. Un ictus isquémico transitorio. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es posible, pero no hubo trauma, no hay un antecedente de que algo ocasione algo isquémico, no hubo un infarto, no por el estilo que lo hubiera ocasionado. Y no tiene antecedentes de hipertensión y es joven. Sobre todo porque no tiene antecedentes. Aunque sea joven, puede tener, pero no tiene antecedentes. En el cuadro clínico no me refiere a algo que presenta a ese evento. ¿Vale? Traumatismo craneoencefálico. No es posible porque fue después de la sensación de déjà vu y me imagino que la caída se debió a un mareo, entonces Solo se cayó. serían dos diagnósticos entonces, porque tendríamos que saber por qué sintió el déjà vu y por qué hubo esa sensación de caída, comenzar a avanzar hasta avanzar. Esta pregunta es la trampa, porque te está preguntando, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Más probable. Trauma Te están diciendo, estuvo de déjà vu, pero te están diciendo que se cayó y después de crisis convulsivas, el más probable sería entonces un TCE. ¿Por qué si sería una crisis epiléptica? ¿Y por qué no? Pues no tiene los criterios de 2 en 24.
Exacto. No tiene los criterios, que son 3. Dos en 24, uno en más de 10 y un diagnóstico previo. No tiene nada de eso. Entonces, es muy poco probable que tenga una crisis epiléptica. ¿Sí? Una acumulación del sistema nervioso central. Pues no hay, No hay nada. Puede ser, ¿eh? vamos, Que las acumulaciones del sistema nervioso central no son muy expresivas clínicamente que digamos. Pero, efectivamente, te están diciendo aquí que se cayó. ¿Sí? Te están diciendo que tuvo déjà vu. Déjà vu que dijimos que podía ser una hora. un tipo de aura, pero se cayó. ¿Sí? Ahora no entra en crisis epiléptica porque, como ya vimos, no cumple con las 3 definiciones para epilepsia. Yo aquí les hubiera puesto que evolucionó 3 veces en 3 días. Ahí ya cambia. Entonces ahí ya estaría entrando en la definición de epilepsia. Por eso es muy importante que esta definición sí se la aprenda. ¿Vale? Entonces, diagnóstico más probable, ¿qué sería? Un TC, traumatismo craneoencefálico ocular. Ahora, ¿cuál es el mejor manejo principal en este caso? A, intubación orotraqueal. B, reanimación cardiopulmonar. C, evaluación ABCDE. Y D, inicio de anticoagulantes. Es ABCD porque ya se encargaron de la vía aérea. Anticomisión. O sea, lo importante es quitarle la crisis. Porque llegó con crisis. Llevo con disfunción, una disfunción tónica crónica de 2 minutos. Principal. Pero Manejo principal. llegó inconsciente. Ah, o sea, ya no tenía la crisis cuando llegó. Tiene la crisis, ¿cuál es su manejo principal? Tienes un paciente que te llegó y está convulsionando. Quitarle la crisis. Está bien. Es que da la crisis, pero ¿qué más tengo que hacer? Pues la había o ajá, o sea, en la había. Yo aquí te están preguntando. El mejor manejo principal en este caso. El mejor. No, ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Ves? Lo que les hacen no es lo mejor. Es el ABCDE. ¿Sí? Acuérdense, siempre que llegan pacientes ABCDE, se les puse el dedo porque así vienen de llamar. Así vienen, así son de bolitos. Vienen todas, puede ser posible, pero los que están preguntando, principal ABCDE. ¿Sí? Ahora, intubación orotraqueal, ¿por qué sí y por qué no? ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que no? ¿Tú qué opinas? No por el riesgo de que vuelva a convulsionar. No por el riesgo que vuelva a convulsionar. ¿Y por qué no lo intuba bien? Tiene Pero es que riesgo. no hay criterios para intubar, ¿no? ¿Mande? No tiene criterios para intubar. ¿No? ¿Cuáles son los criterios para intubar? Pues primero que nada que no pueda una que no pueda respirar por sí mismo, o sea que no haya intercambio, o que sea menor al 60%. Esta es una gasometría. Otra. Un cuerpo extraño, pero sí, ya no. Pero no tenía, bueno, no, por el caso no tiene como que un criterio. Lo único que dice el caso es una escala de coma de Glasgow de 8. Y no dice que no satura a la oxigenación. No dice baja. nada más. Dice escala de Glasgow de 8. Si llega un paciente con Glasgow de 8, ¿lo intubas? No lo intubas. Era como algo De 5, no. Es de 8 a 9. Pero, por eso les puse este caso. Caso real, urgencias del hospital cerebro. ¿Sí? Llega el paciente en estado posictal. ¿Cómo dijimos que era el estado posictal? Somnolencia o estupor superficial, no profundo. ¿Saben cuál es la diferencia de estupor superficial y profundo? No sirve con estímulos y el otro no. Está consciente por cierta cantidad de tiempo y luego se No, el estupor superficial es aquel que no tiene alteración de los signos vitales. Y el estupor profundo tiene alteración de los signos vitales. ¿Sí? Ese es un estupor profundo. Pero bueno, es un proceso. Y según el ATLS, un paciente traumatizado con un Glasgow de 8 o menos necesita un manejo avanzado de la vía. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo?
¿sí, no? Pero tu paciente convulsionó y ahorita ya está en estado positivo. ¿Cómo va a estar tu paciente? Somnoliento, no va a responder al estímulo. Entonces, si tengo un paciente que convulsionó y llega con periodo positivo, que está con una somnolencia profunda, lo mejor no es una intubación monotraqueal. ¿Sí? Tiene una somnolencia o un estupor superficial, obviamente va a tener una escala de Glasgow de 8. ¿Qué evalúa la escala de Glasgow? ¿Se acuerdan? Oral, bueno, comunicación Verbal, y movimiento. movimiento ocular. Si estás somnoliento, ¿cuánto crees que te dé ese paciente? Glasgow. Pues Bien le va, unos 5 o 6. Este tiene 8. Entonces, pacientes en estado positivo no se intuban, a menos que tenga una gasometría, que tenga los criterios para intubación. Si no tengo esa gasometría, que por eso no se los puse aquí, no es para intubar a un paciente. ¿Sí? Entonces, regresando a la pregunta, situación traqueal no era el mejor manejo tradicional. La B, reanimación cardiopulmonar, pues no, porque creo que está vivo. Creo que no dice si tiene o no tiene pulso. Entonces yo asimilo que tiene pulso, ¿no? Evaluación A, B, C, D, E. Esta es la respuesta. Manejo principal A, B, C, D, E. D, inicio anticonvulsionales. Este es uno de los puntos importantes en este tema, en este caso clínico, pero no es como que el principal. Llegando el paciente. Eso ya lo haces después. Vale, entonces, ¿qué factores de riesgo son importantes en este caso? La caída de su propio plano de sustentación, las crisis convulsivas de 2 minutos, la no recuperación del estado de conciencia o todos los anteriores. Todos los anteriores. Estamos de acuerdo. Porque todos son importantes. Tanto por la crisis convulsiva como por traumatismo craneoencefálico que puede ser. ¿Okay? El evento que presenta este paciente, ¿cómo lo definen entonces? Epilepsia, crisis convulsiva, estatus epiléptico o crisis psicógena. ¿Cómo? Crisis convulsiva. ¿Por qué crisis convulsiva? Porque solo tuvo una. Solo tuvo una. Tuvo aura. No estamos completo con las funciones de crisis convulsiva y solo fue una. Les quedan que fueran 2 con más para las 24. Antes solo así. Epilepsia. Estatus epiléptico. Cuando no deja de convulsionar a pesar de que ya se le dé tratamiento. No sé cuánto tiempo. 5 minutos, se les vuelve a dar otra, 5 minutos, pues hasta que Sin llegan a la descanso. anestesia. Un paciente que convulsiona, paso anticonvulsiales, no dejan de convulsionar con datos epilépticos. No presenta eso, porque solo nos menciona en el caso una crisis convulsiva crónica de 2 minutos de duración. ¿Sí? Crisis psicógena. ¿Cómo quedamos entonces? Que vamos a diferenciar de una crisis convulsiva real y una crisis psicógena. Bueno, los reflejos capilar a la luz. Que llora, que no llora, que se mantiene aletargado y cuando no, tiende a quedarse afligido. Fingir. Es muy común en hospitales, pacientes que llegan a crisis convulsiva y son crisis psicógenas. O son crisis psicógenas que le ponen crisis convulsiva y eran psicógenas. Entonces ya saben ustedes cómo diferenciar. Cuando vean un paciente que tiene crisis convulsiva, van a acercarse a él, van a tomar los signos vitales, van a hacer el ABCD y van a buscar los reflejos pupilares a la luz. Si están abolidos, es una crisis convulsiva real. Si no están abolidos, están conservados, es una crisis psicógena. ¿Sí? Es una crisis convulsiva que normalmente dura de 2 minutos, voy a creer. Dura más de 2 minutos, veo
que no están abolidos, los reflejos oculares, es una crisis psicógena. Si está consciente, si está hablando, después de la crisis tiene llanto, puede ser psicógeno. Con el estado de conciencia que presentó posterior a las crisis, lo indicado es reanimación cardiopulmonar, intubación neotraqueal, tratamiento sintomático, observación y suplementación de oxígeno. Observaciones. ¿Por qué? Pues las dos no, ¿verdad? Las dos primeras, pues no. Sintomático, pues nada más va a estar, dice que está letargado. No, no le hacemos nada. No te mencionó síntomas. Exactamente. Sería observación y suplementación de oxígeno. ¿Por qué observación? Porque pueda Seguir presentando crisis convulsivas, ¿vale? Puede tener estado de periodo posictal, suplementación de oxígeno, porque durante el periodo posictal los pacientes tienen una esclerosis superficial o una somnolencia profunda que los lleva a una saturación de oxígeno. Pero intubación traqueal, ahora práctica. sí, pero o sea, sí, se te dan chance, pero no lo ideal para el paciente. Pobre paciente. Y te digo porque si hay pacientes que los intuban y pasan a medicina interna intubados. Este paciente de ahí, intubado, lo tenemos intubado 2 días. ¿Sí? Lo que le toma el laboratorio y todo, ese día ya todo bien, tenía que tener intubación. Estuvo sin problemas y se dio de alta. Pero aún está un paciente con estado positivo, obviamente no va a tener un Glasgow mayor. Es lo que tienen que hacer, ver el monitor de signos vitales, clínicamente, ver la gasometría. Si todo eso está normal, está normal. A lo mejor no se lo vamos a intubar. ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico para este paciente entonces? Una TAC simple de cráneo, un electroencefalograma, un video electroencefalograma o una resonancia amplificada. ¿Por qué una TAC? Ah, bueno, diagnóstico. Yo diría que TAC porque tuvo una TCE y solo tuvo una crisis convulsiva, no tiene diagnóstico de Es una epilepsia. TAC, es una TAC simple de cráneo. Fíjense, los casos clínicos Es del paciente, ¿no? son en serie, es del paciente. Para este paciente, para este paciente. Entonces, si tu diagnóstico inicial fue un TCE, Pues una taxa. es una TAC. A ver que no tenga que estructural, una hemorragia, un hematoma. Un electroencefalograma no sería lo de Col. Si él presenta después en el reinterrogatorio antecedentes familiares, epilepsia, o no es la primera epilepsia, ya me había pasado hace una semana, entonces yo le pido para el protocolo de estudio un electroencefalograma. Ahora aquí les puse electroencefalograma y video electroencefalograma para que ustedes recuerden cuál es el mejor. El más sensible y el más específico es el video electroencefalograma. ¿Sí? Si no hay, es un electroencefalograma. Resonancia magnética. Pues no. Al menos que sospeche de algún tumor. ¿Sí? Superficial, sobre todo. Entonces, vuelve a ser. Vean los casos clínicos. ¿Qué es importante en un caso clínico? Aquí hay muchos distractores de sangre. Aquí, bueno, aquí les diré mucho con el de sensación de déjà vu. Dijimos que era una ilusión. Luego tuvo caída. Luego, un episodio de crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas 2 minutos. Al terminar, no recupera la conciencia. No la recupera porque está en un estado positral. Estados positales que duran 1 o 2 horas. Tienes que ver al paciente monitorizado. Por eso es que si en esa observación, en esa monitorización, no hay una gasometría, alguna otra indicación particular, lo vieron con una recuperación de la conciencia y lo trajeron, le sacaron la escala de coma de Glasgow y lo intubaron. Y luego van al piso. Entonces, aquí, en este caso clínico, ¿cuál sería su distractor? Pues Pues del déjà vu. entre TCE y la convulsión.
Bueno, aquí dentro del caso, creo que el factor más importante que hasta muchos contestaron en la pregunta 2 fue la incubación no tratamiento. Porque vieron que estaban en el caso. Cuando les preguntaron cuál es el mejor manejo principal, vieron la incubación que estaba aquí. Hay veces que en muchas ocasiones los casos clínicos vienen así. Muchos factores, pues, pues el hicieron, eso está correcto. ¿Está correcto? Y preguntas, ¿quién sería que es manejo principal? En este caso, hay preguntas que dicen, ¿cuál es el manejo principal en pacientes con epilepsia? Yo te doy un caso clínico traumático, pero me preguntas de epilepsia. Mi respuesta tiene que ser de epilepsia, no de mi caso clínico. Así que es muy básico, pero respondo lo que te pregunto. Factores de riesgo, pues ya dijimos que todos son factores de riesgo muy importantes para este paciente. Y el evento que presenta el paciente, ya dijeron bien ustedes, es una crisis convulsiva, secundaria a un traumatismo craneoencefálico. Observación y suplementación de oxígeno, dilapido nasal. Así, ese sería el protocolo que les a este paciente. Siguiente sería, si aquí yo les dijera, que es un paciente que tiene 3 crisis convulsivas crónico-crónicas de 2 minutos de saturación, una por día. El diagnóstico sería una crisis epiléptica, porque ya son 2 o más, separadas con más de 24 horas. Ahí ya entra la definición de la ILA para epilepsia. ¿No? Entonces, si fuera ese el caso, ¿cuál es el mejor manejo? La misma. Evaluación ABCD, acuérdense siempre. Principal. Los casos de riesgo siguen siendo todos los anteriores. El evento que presenta este paciente se definiría como una epilepsia o una probable epilepsia. Y con el estado de conciencia, ¿qué tendrían que hacer? No, ya sintomático, ya será tratamiento. Ya sería sintomático. Sintomático me refiero a anticonvulsivo. Y entonces, si fuera ese el caso de epilepsia, ¿cuál es el mejor método diagnóstico para el paciente? El video electroencefalograma. Acuérdense que tiene una especificidad del 80 al 100% y una sensibilidad del 60%. Entonces, aquí lo que yo les quiero recalcar mucho es, vean qué le están preguntando. Si lo que le están preguntando es del caso o es del tema anterior. Más que para preguntas y exámenes, para pacientes. Voy a poner un caso. Entonces, nada, paciente masculino de 24 años de edad que tiene antecedente de que a los 5 años de edad se le diagnosticó una astrocitoma. Fue al neurólogo y le dio tratamiento con anticonvulsivantes. Desde los 5 años hasta ahorita, que tiene 24, dejó de ir al neurólogo. ¿Sí? Después presentó crisis convulsiva. Presentó 3 crisis convulsivas en un día. Al día siguiente presentó 2 crisis y al día siguiente presentó 2 crisis más. El paciente ya hizo sus antecedentes, se le explicó eso y dejó de ir al neurólogo. El tratamiento del paciente es con carbamazepina. Y vuelvo a presentar las crisis. ¿Qué diagnóstico le darían a ese paciente? En este momento todavía está presentando crisis. Llegó con crisis convulsivas crónicas de 2 minutos de duración. 3 en un día, el día siguiente 2 y el tercer día otra vez. Con estado positivo. Con mal fe. Tiene la definición operacional de epilepsia. Entra, diagnóstico sería epilepsia. Tiene un antecedente importantísimo, que es una astrocitoma diagnosticada a los 5 años de edad. El señor ya no se acuerda qué más dice. Al reinterrogar a la familia, el señor no se acuerda. Nos comentan que se lo habían quitado a los 6 años y le dejaron solo tratamiento anticonvulsivo.
pero después de todos sus años, hasta ahorita, vuelve a presentar crisis convulsivas. Eso es como un guapo de la dosis. Pues de la dosis, ¿qué más puede ser? Todo seguimiento. ¿No? ¿Qué nuevo seguimiento? Mal apego al tratamiento, Otro poco, otro poco. bueno, otro origen focal, Bueno, otro origen de las crisis, ajá, ¿qué más? un deseo, pues es joven, entonces podría ser secundario a ingesta de alguna droga. Que haya regresado el tumor, que haya vuelto a crecer también. Drogas también son, todo eso puede ser. Entonces, como el paciente que estoy platicando, ¿qué diagnóstico? Bueno, ¿qué estudio diagnóstico le haría? Una por el antecedente. ¿Una qué? No, una Una resonancia. Por el No, antecedente. mejor si una resonancia magnética, porque son los que ven mejor los tumores microcíticos que son menores a 5 milímetros. No hay, estás en un hospital como el mío, es una calle. Una radiografía. La radiografía no te va a hacer nada, pero si no la tomografía, una resonancia magnética sería lo mejor. ¿Sí? Bien. Se le hizo la tomografía simple de cráneo. Se ve que tiene un tumor en silla punta, que no desplaza el intermedio y no comprime nada más. Paciente, al quinto día de estancia hospitalaria, refiere que ve sombras en movimiento, distorsionadas. ¿Qué es eso? Sí, es epilepsia. Es una ilusión. Pero ya no presentó crisis motoras, porque estaba con tratamiento, con carbamazepina, con DTH. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer? Revalorar el neuro. Tendría que ser revalorado con neurología, sí, pero antes de eso tienes que seguir haciendo estudios. ¿Qué estudio le harías? Aumento eléctrico. Ayuda bien el electroencefalograma, pero si tú ya tienes una causa estructural, Pues ahora es una resonancia. pues una tacotrastada, a lo mejor es una resonancia magnética, y es una resonancia magnética. ¿Por qué la resonancia magnética? Porque ya te sigue el tamaño, dónde está localizada, y ahora sí con eso, lo mandas al neurólogo, y ya, el neurólogo lo valora, para ver si es quirúrgico o no. Uno de los, ahorita ya aprendieron, es llega un paciente con una sola crisis convulsiva, es una crisis convulsiva. Crisis convulsiva, ¿por qué me puede dar una crisis convulsiva? Por infección, por medicamentos, drogas, Con su presión un etílica, traumatismo. en el día de fiesta y lo creció demasiado, y en la noche ya tiene crisis convulsivas. Alteraciones visuales o auditivas muy cambiantes. Sí puede presentar el paciente también, pero ¿por qué más me puede dar una crisis convulsiva? No, aquí se cayó un traumatismo. Es algo muy importante. Hipoglucemias. Son muy frecuentes y es lo último que pensamos. Incluyo porque no son. Hipoglucemias también te puede ser un desencadenante en la crisis convulsiva. Otra cosa, traumatismo, alcoholismo, situación etílica, drogas, intoxicación. Desequilibrios hidroelectrolíticos, como hipocalemia, también le pueden dar crisis convulsivas. Estados metabólicos, síndrome metabólico, enfermedades renales avanzadas, con no tratamiento o que no aceptan un tratamiento sustitutivo, puede crisis convulsiva. Definición de epilepsia. Dos o más en 24, ¿Ah? una en 10, o un diagnóstico total. Un diagnóstico ya que tenga el paciente de síndrome metabólico. Esas son las tres. Ahora. Okay. Tengo un paciente que tiene ahorita 40 años. De a sus 8 años le diagnosticaron epilepsia. Todo con tratamiento y todo. A partir de los 15 años dejó de presentar crisis convulsivas. ¿Sigue teniendo epilepsia o no?
¿Cuándo empezó a los 8? Empezó a los 8 y a partir de los 15 ya no tiene crisis convulsivas. Después del tratamiento a los 15. Después del tratamiento a los 15. No, ya Pues no. no, ya no. ¿No? ¿Dónde más de Es una remisión de la epilepsia, según la definición operacional de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Ya no, ¿se acuerdan? Paciente que tuvo el antecedente de epilepsia y que, que pasó 10 años sin tomar anticonvulsivos, ya no tiene epilepsia, es una epilepsia remitida según la ILAE. ¿Sí? Y lo más importante, y por eso está mucho, es con la definición, ¿vale? Es de la definición, pues que ustedes conocieran que es la nueva clasificación de las crisis según la ILAE. Y tomar en cuenta la etiología. Tomar en cuenta de inicio vocal puede estar el paciente consciente o con conciencia alterada. Y sí ser una crisis epiléptica. ¿Sí? Y generalizado ya dijimos que son las que se desencadenan por alteración de los dos hemisferios. Por eso tengo más movimientos, tónico y crónico. Se me hace superior y inferior. La cara, el brazo, porque son los dos hemisferios. El movimiento es mucho más. ¿Ok? Y es más importante. Y al final estoy poniendo la sección. Está libre en internet. Es de la revista mexicana de neurociencia, Guía Clínica de Definición y Clasificación de la Epilepsia. Es de 2020. ¿Sí? Y son varios doctores de diferentes hospitales, hacen un consenso, hacen una guía clínica, que es como la copia, digamos, de la ILAE. Es la internacional que se hizo en España para la epilepsia. Está en México. Es de 2020. Pues si le quieren dar ahí, checarle ahí más o menos, para que puedan repasar el tema cuando ustedes quieran. ¿Tienen alguna duda ahorita? Sobre todo, y sus tips de lean bien la pregunta. Dice, este paciente, este caso, la epilepsia, leer bien las preguntas. Y pues, por mi parte sería todo. El día de mi epilepsia. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Me parece que todos modos tenemos otros temas más adelante. Es osteomielitis. Y hace poco. Vamos a ver más adelante. Yo voy a tratar de, en cada sesión, traerles un artículo como este, que son actuales, ya sea en inglés o español, propuestas de la revista mexicana de neurociencia, me parece muy buena, lo quieran utilizar. En la próxima también voy a tratar de traerles uno para que ustedes lo puedan consultar.